Hola, muy buenos días. Habla Juan Jair Sánchez Hurtado, estudiante normalista de la Escuela Normal Miguel F. Martínez, Centenaria Benemérita de Monterrey, Nuevo León. ¿Se han dado cuenta que en los últimos meses el rendimiento académico ha sido reducido en un porcentaje alto? ¿Han visto que en los últimos meses los estudiantes han tenido dificultades para poder aprender acerca de alguna materia? En este caso, la mayoría se estanca mucho en matemáticas o incluso en lengua materna. ¿Se han dado cuenta incluso que es más difícil estudiar en línea que estudiar presencialmente? De eso queremos hablar en este video, de los problemas que presenta los estudios en línea, de los problemas que presenta el no tener a un maestro presencialmente que pueda apoyarlos en las dificultades que puedan tener o en los problemas que pudieran llegar a presentar. Y de eso queremos hablar, de las problemáticas originadas por la pandemia. Desde marzo del 2020, las clases presenciales se cancelaron en todo México. Todo esto debido a que el virus llamado COVID-19 estaba a punto de atacar a miles de personas alrededor de todo el país. Por lo tanto, Secretaría de Educación Pública tomó las medidas de prevención necesarias y obligó a los estudiantes y maestros a que trabajaran desde casa. Entonces comenzó este problema, se empezó a originar este problema en donde los estudiantes tenían demasiadas dificultades para poder trabajar y estudiar de una manera satisfactoria. Es decir, ya no estaban rindiendo académicamente de la mejor manera, ya no estaban rindiendo académicamente como los maestros esperaban. Y empezaron a originarse estos problemas en los cuales los estudiantes entendían menos el tema que el maestro estaba dando, no entendían las actividades que tenían que realizar o tenían dificultades para poder realizarlas. Ahora, debido a que estaban de una manera lejana para poder estudiar, debido a que necesitaban implementar la tecnología para poder llevar a cabo las clases, los maestros utilizaron varias herramientas para poder trabajar con su grupo, con su salón, y algunas de las herramientas fueron Google Classroom, que muchos utilizaron para poder subir actividades, subir anuncios, subir tareas nuevas, revisar los trabajos que los estudiantes enviaban. También utilizaron herramientas de reuniones virtuales, como lo fue las dos plataformas más comunes, que fue Zoom o Google Meet, que era para reunirse en un grupo, un gran grupo, y de esa manera llevar a cabo la clase como si estuvieran de una manera presencial. Sin embargo, a pesar de tener esta gran herramienta tecnológica, muchos de los estudiantes aún así no lograban concentrarse del todo en la clase que el maestro pudiera estar dando. Muchos de los estudiantes no podían entregar un trabajo agradable o satisfactorio al momento de realizar las tareas. Muchos de los estudiantes incluso ni siquiera podían conectarse a las clases virtuales del maestro. Y hay varios factores por los cuales los estudiantes tuvieron muchas dificultades en cuanto a los estudios. Y uno de esos factores que queremos hablar es la gran serie de distracciones que hay dentro de las casas. Es decir, los estudiantes pueden estar concentrados en la clase virtual, desde algún celular, desde alguna computadora, pero a la vez pueden estar enfocados en otras cosas que se originan dentro de la casa. Como estudiante normalista, en el momento de hacer mis prácticas, pude ver que en las clases virtuales que me tocó observar, muchos de los estudiantes estaban distraídos con algunas cosas que había dentro de su cuarto. Algunos se ponían a jugar con algún peluche. En mi caso, que me tocó primer grado de primaria, la mayoría de las niñas se distraía con algún peluche o se ponían a colorear o se ponían a dibujar algún dibujo de algún personaje que les gustara. Y muchos se distraían muchos se distraían en otras cosas que no eran la clase. Por lo tanto, al momento de que la maestra hacía alguna pregunta, los estudiantes se quedaban en duda porque no sabían qué responderle a la maestra. Los estudiantes no sabían qué responder puesto a que no habían estado concentrados del todo. Ahora, en cuanto a las materias y el rendimiento académico, uno de los problemas que más se presentaron en esta pandemia que estuvimos confinados en nuestras casas
fue que muchos tuvieron problemas al resolver problemas matemáticos. Muchos tuvieron problemas con la materia de matemáticas. Y de por sí matemáticas ya es un poco complicado para todos. Ahora imagínense el tener problemas matemáticos y el no tener a nuestra maestra o maestro al cual pedirle y preguntarle el- la solución o simplemente que nos explique cómo se resuelve el problema. Porque muchos niños tal vez habrán acudido con sus padres, pero si sus padres no tenían claro el cómo se resolvía ese problema, fácilmente le podían dar una respuesta al niño de, sabes qué, no, yo no sé cómo se hace esto, hijo. Y entonces los niños se quedaban con la duda, porque no es tan fácil que los niños expongan el problema a la maestra de una manera virtual a que se lo expongan presencialmente, en los cuales la maestra les explica paso por paso y más detalladamente, y que no haya distracciones, distractores alrededor del niño. Por lo tanto, fue uno de los mayores problemas que ellos pudieron presentar, el no poder entender bien el cómo se resuelve ciertos problemas matemáticos. La falta del maestro en esta pandemia nos ha hecho ver que los maestros no seremos sustituidos en muchísimo tiempo. Conforme va actualizándose la tecnología, conforme va actualizándose todos los medios, nos hemos dado cuenta que muchas cosas se empiezan a sustituir. Trabajadores en fábricas se empiezan a sustituir por máquinas. Pero nos hemos dado cuenta que los maestros no seremos sustituidos en muchísimo tiempo, porque nos hemos dado cuenta que los niños necesitan de ese maestro de manera presencial, un maestro que les pueda transmitir emociones, un maestro que les pueda transmitir la información de una manera correcta y presencialmente, el estar en contacto presencialmente, eso implica mucho, eso es un gran factor que si lo remueves puede ser fatal. Entonces muchos tenían ese concepto de que en a lo mejor unos 20 años, 30 años, los maestros seríamos sustituidos por medio de robots y los robots o máquinas o videos serían los que se encargarían de dar las clases a los niños, pero nos hemos dado cuenta que los maestros somos fundamento esencial en la vida de los estudiantes. Somos factor de cambio los maestros. Y en este 2020, las generaciones que presentaron este año, los que ingresaron a la primaria en este año, probablemente van a tener muchos estancamientos cuando regresemos a clases presenciales. Porque los maestros somos factor importante en la educación, los maestros somos factor importante en la vida académica de nuestros estudiantes. Entonces, por eso muchos tuvieron problemas, porque no tuvieron a un maestro presencialmente al cual ir a su escritorio y preguntarle, maestra, cómo no le entiendo este problema, cómo lo resolvió, y que la maestra nuevamente pueda preguntar en general al grupo y preguntarles, niños, ¿cuántos más tienen problemas con este problema, el número 3? Y presentar otra vez el procedimiento en el pizarrón y irse paso por paso. Pero las clases virtuales nos limitaron tanto a los maestros y por lo tanto muchos de los estudiantes tuvieron esos problemas académicos. Ahora, otro factor que influyó muchísimo fueron las mismas clases virtuales. Cuando los maestros hacemos una clase presencialmente, por lo general tratamos de hacerla dinámica, porque los maestros conocen a sus alumnos, saben cómo son, si son inquietos, si les atrae lo dinámico, si les atrae algo más serio o si les atrae algo más al aire exterior. Cada maestro conoce a su propio grupo, pero la mayoría de los niños prefieren algo movido, algo dinámico, algo en los cuales se puedan desplayar. Entonces, al estar presencialmente es una herramienta muy útil el estar todos juntos y hacer algo dinámico. Niños, pónganse en pie, niños, vamos a movernos, o el simplemente hagan equipos y el moverse los bancos, eso es algo que ayuda demasiado. Pero al momento de estar en clases virtuales, todo se redujo a nada más estar sentados frente a una pantalla, ya sea de una computadora o de un celular, y todo se redujo a estar sentados toda la clase del maestro. Es decir, unos 40 minutos o una hora. O si algunos maestros daban clases como si hubieran sido las presenciales, es decir, de 7:30 de la mañana a 2:30 de mediodía. O los que estaban en la tarde, todo el turno completo vespertino. Imagínense el gran
descontento de los estudiantes, el estar sentados frente a una pantalla, nada más, sin estar haciendo algo dinámico, sin poder pararse, sin poder platicar con alguno de sus amigos, sin poder distraerse, hablando con sus compañeros, el hacer equipos, moverse de bancos. Eso fue un gran cambio que afectó demasiado a los estudiantes, a los niños. Lo he dicho antes, si a nosotros como estudiantes de estudios superiores muchas veces nos aburre una clase de una hora de algún maestro, porque estamos nada más sentados escuchando al maestro, porque nada más estamos sentados y no tenemos mucho dinamismo, la clase no tiene mucha dinámica. Si nosotros como adultos ya tenemos dificultades para concentrarnos, no me imagino los niños que están en una etapa en la cual aprenden por medio de los juegos didácticos, de los de las actividades dinámicas en las cuales los niños tienen que estar moviéndose porque no pueden estar totalmente quietos. No me imagino entonces cómo habrán vivido los estudiantes esta pandemia, confinados, sin poder ver a sus compañeros, sin poder salir y platicar con alguno de sus amiguitos. No puedo creérmelo. Por lo tanto, uno de nuestros problemas que los maestros tenemos culpa es no hacer clases dinámicas, no hacer clases atractivas que llamen la atención de nuestros estudiantes. Y si no hacemos clases dinámicas, no vamos a lograr conseguir la atención de los alumnos. Y si no tenemos la atención de los alumnos, por ende, no van a poder concentrarse y no van a poder presentar algo satisfactorio, un trabajo satisfactorio, o simplemente no van a poder comprender el tema del todo. Una de las soluciones que yo veo que me he dado cuenta en esta pandemia, en las clases virtuales, es que hay que empezar a formar clases más dinámicas, hay que empezar a formar clases virtuales más interesantes para los alumnos, porque de esa manera vamos a lograr conseguir su atención, vamos a lograr conseguir todo su apoyo, de manera que el estudiante no diga de que está muy aburrida esta clase y empiece a distraerse con otras cosas porque está totalmente aburrido, empiece a dibujar en alguna hoja o quiera ver la tele, prenda la tele de su cuarto tal vez o de la sala, del comedor donde esté y quiera distraerse con otra cosa porque la clase está muy aburrida. Por lo tanto, es una solución que nos va a ayudar hasta que las clases presenciales lleguen. Es una solución que no es tan difícil de lograrla. No es tan difícil hacer una clase dinámica. Simplemente es cuestión de dedicarle un poco de tiempo y como cada maestro conoce bien a su grupo, cada maestro sabrá qué cosas les atraen a sus propios estudiantes. Así que esa es mi propuesta. La propuesta en que hagamos clases dinámicas en donde nosotros nos encarguemos de hacerle la escuela virtual más fácil a los niños. Y créanme que de esa manera los estudiantes va a haber una mejora. No digo que sea el mismo resultado como si estuviéramos dentro del salón todos juntos, pero va a haber una gran mejora en cuanto al rendimiento académico, va a haber una gran mejora en cuanto a la atención por parte de los alumnos e incluso tendrán tal vez la confianza de hacer preguntas y exponer los problemas que no entienden, el cómo se resuelve. Y será más fácil el tener las clases virtuales, será más fácil el que ellos puedan comprender algún tema. Y pues bueno, nosotros nos despedimos y muchísimas gracias. Y recuerda, haz tus clases divertidas y vas a tener un gran resultado académico por parte de tus estudiantes. Muchas gracias.